¿qué esta historia tiene que enseñarnos? Vamos a meternos en las curiosidades más curiosas de esta historia. Vamos, juntos. En primer lugar, esta historia tiene un lugar fundamental en el estudio de toda la formación del Pentateuco. Les explico el porqué. Ella, en primer lugar, se originó en una época muy antigua, no sacerdotal, o sea, no ha venido de los escribas que en la época del exilio de la Babilonia están intentando reconstruir la historia de Israel. Así como imaginamos que grande parte del Pentateuco se originó, ¿no? Porque la fuente sacerdotal pensamos que es la base del Pentateuco. Muchos imaginan que el Pentateuco surgió de manera escrita en el exilio de la Babilonia con los sacerdotes. Pero cuando nos encontramos con un texto como ese, vemos que no se originó con sacerdotes. Es una narrativa muy antigua, que es reinterpretada, recontada y reescrita por varias corrientes. La deuteronomista y después por una corriente post-sacerdotal, o sea, sacerdotes que han escrito después de la fuente sacerdotal del exilio en la Babilonia. Me hago entender con esos conceptos medio raros del Pentateuco. Explico bien para los que todavía están empezando los estudios o los curiosos que nos acompañan en sus casas. Pensamos que existe un documento escrito hecho por los sacerdotes en el exilio de la Babilonia, que está en grandes partes en Génesis, Éxodo, Levítico, y mucha gente se pregunta si de hecho está en Deuteronomio, en Números o no. Después de la fuente sacerdotal, un grupo sacerdotal que tenemos mucha dificultad hoy en identificar precisamente quién es, hace una relectura de esas tradiciones y hace algunos cambios importantes en esos textos, añadiendo, interpretando y escribiendo quizá un poquito más. Me hago entender entonces, hay una diferencia acá esencial de la fuente sacerdotal, que es el documento de Génesis, Éxodo y Levítico en la época del exilio de la Babilonia, y de esta vertiente o corriente sacerdotal que escribe ya en el retorno del exilio y ayuda a dar una forma a este Pentateuco o a la Torá que están haciendo. Vuelve un poquito, Jorge, por favor. Un elemento entonces importante es que para la hipótesis documental clásica se buscan rupturas, o sea, como el texto tiene unas doblas mal hechas que pueden decir, mira, acá está una fuente, pero acá está otra. Acá hay escritas distintas, hay vocabulario distinto, debe ser de dos fuentes. Entonces la hipótesis de Wellhausen, de la teoría documental, se basa en eso. Bueno, tenemos en el texto un doble discurso de Dios, llamamos eso el doblete en los estudios bíblicos. Entonces, imagínate cómo brillaban los ojos de esos investigadores del método histórico crítico cuando veían un doble discurso y decían, ¡ajá! Acá están dos fuentes, ¿no? Por eso fue muy importante para el desarrollo del método histórico crítico. Pero la cosa es que no se puede explicar hoy la formación de números 13 y 14 desde un único modelo. El modelo histórico crítico, clásico de la teoría documental, ni siquiera del modelo fragmentario. ¿Cómo explicar entonces el origen de un texto como ese? Es lo que vamos a trabajar hoy. Él ayuda entonces a comprender cuándo y cómo todo el libro de los números fue escrito y cuáles eran las ideologías y sobre todo estrategias literarias que estaban en la cabeza de esos escribas cuando ya en el segundo periodo persa estructuran el Pentateuco. Seguimos, por favor. Mi objetivo entonces con todo eso es discutir el siguiente, comprender las intenciones del proceso de redacción final de números 13 y 14, al reinterpretar antiguas tradiciones ya presentes en otra parte del Pentateuco y de la historia deuteronomista, así como los efectos pragmáticos de la disposición final sobre el lector de la época. Algunos conceptos importantes a los que están empezando los estudios. La historia deuteronomista es lo que llamamos de un proyecto muy grande historiográfico que fue hecho probablemente un poco antes del exilio y con algunas revisiones en el exilio de la Babilonia, que empezaba con Deuteronomio y después seguía con los libros a los que llamamos hoy históricos, ¿no? Jueces, Josué, Jueces, y después primer, segundo Samuel y primer, segundo Reyes. Acá estamos siguiendo la tradición de un antiguo pesquisador de Pentateuco llamado Martin Noth,
que intuyó que el Deuteronomio originalmente no hacía parte del Pentateuco, sino era la introducción para la historia de Israel. El Deuteronomio es interesante porque trae, por supuesto, un texto legislativo. Hoy, en esta linda oración que hicimos, escudriñamos el corazón del Deuteronomio con el Shema Israel, pero es importante que encontramos todos los principios morales, éticos, con los que somos invitados a leer la historia de los reyes y, por supuesto, del pueblo de Israel, que va siendo contada en los libros posteriores de esta historia deuteronomista. Así que siempre y cuando en nuestra diapositiva aparece esta sigla DTR, estamos hablando de la historia deuteronomista, de Deuteronomio hasta Según Reyes. ¿Ok? Perfecto. Los que nos acompañan en la casa, cliquen en un me gusta o digan que está todo listo ahí también con ustedes, por favor. Buenísimo. Queremos entonces buscar los efectos pragmáticos por el siguiente. Imagínate, los judíos no son bobos. No son bobos, se dice tontos, ¿no? No son tontos. Al revés, son demasiadamente vivos. Esos escribas que construyen la forma final del Pentateuco son expertos, son habilidosos. Eligen las palabras de manera cirúrgica. Y cuando ven un texto con un doble discurso divino, por supuesto veían que había un doble discurso divino. Y muchas veces leemos en esos textos de la teoría documental, antigua, clásica, que fue en realidad un texto mal organizado, han puesto los dos discursos ahí, han dejado como estaba. Pero hoy reconocemos que si meten dos discursos es porque quieren generar algo en nosotros, en los lectores. A eso llamamos el efecto pragmático. ¿Qué quiere generar? En la forma final, mantener dos discursos. ¿Creen que podemos responder esto al final? Veremos, ¿no? Intentamos. Ya está dudando del brasileño, ¿no? Veremos, no sé, este brasileño que está hablando, ¿no? Todo bien, vamos a ver. Sigue, por favor. El camino que vamos a hacer es el siguiente. En primer lugar, voy a dar una panorámica de los principales estudios del método histórico crítico. Después, con base en la teoría de un grande investigador del Pentateuco llamado Thomas Romer, voy a buscar reconstruir teóricamente cómo números 13 y 14 fue formado. Y al final, vamos a hablar de la importancia para la historia literaria de la Torá. O sea, que el estudio de esos capítulos dicen sobre cómo el Pentateuco y la Torá fueron construidos. Avanzamos en el camino. Puede pasar, ¿no? El primer punto, entonces, es comprender cómo números 13 y 14 fue manejado por la teoría documental. Una vez más, entonces, recordándonos. La teoría documental dice que el Pentateuco fue construido por 4 fuentes. Entonces, la base son las rupturas. O sea, percibir cómo las grietas que se notan en el Pentateuco son indicios de diferentes manos que están ahí siendo justapuestas para generar el texto. En el comienzo de esta consolidación del método histórico crítico, tenemos un gran autor llamado Abraham Kinnen, que tiene muchas intuiciones muy interesantes. Y él, por lo menos en mi investigación, por supuesto no hay tiempo de leer todo, ¿no? Pero es el primer autor que yo veo que reconoció que el segundo discurso de Dios era superfluo después del primero. Entonces, él ya dice, hay 2 fuentes. Una fuente es la que llamamos de la fuente de el jehovista que Wellhausen después va a llamar, pero en este momento todavía yavista, o sea, tradiciones muy antiguas. Y después la otra del libro de los orígenes, que va a ser la base para lo que llamamos después de sacerdotal. También percibió que es repentina la aparición de Josué, porque Josué es nombrado entre los 2 exploradores. Hay una cuestión importante, que su nombre es cambiado de Osea para Yehoshua. O sea, él gana la partícula divina, teofórica, gana el ya de Yahvé. Entonces uno ya se queda con el ojo atento, ¿no? Hay alguna cosa especial ahí con Josué. Y después, si es Josué, déjalo entrar, por favor. Alguien ha golpeado acá la puerta.
Sí, es importante, ¿no? Que nos diga alguna cosa acá. Y entonces Josué desaparece del texto y entonces vuelve en la rebelión. Entonces él nota que hay alguna cosa distinta ahí. Después un autor llamado Neldek atribuyó números 14, 1 a 10 y otros versos al sacerdotal. Disculpa, este texto viene de una otra formatación hecha para el mercado de Europa. Entonces he tenido que hacer las citaciones bíblicas un poquito distintas. Algunas me han pasado cuando hice las diapositivas, puede que haya algún pequeño errorcito en los símbolos de las citaciones bíblicas. Entonces él dijo que una parte del texto había sido construida por la fuente sacerdotal. Pero llegamos entonces en el padre de la teoría documental, Julius Wellhausen, que escribe dos libros muy importantes. En 1866, Prolegomena to the History of Israel, un prolegómena a la historia de Israel. Y después este título tan difícil en alemán que no me arriesgo a leerlo. En su segundo estudio, ya del 1899, hace una depuración, o sea, una separación muy concreta de todas las fuentes, la jehovista, como él llama, una fusión de la yavista y la eloísta, la sacerdotal en el texto. Pero igual, uno que lee Wellhausen, hay muchos autores de Pentateuco que hablan de Wellhausen sin leerlo. Acá él ya percibe que hay cosas que no encajan muy bien, hay textos que no pueden ser jehovistas y ni siquiera sacerdotales. Ellos llaman de acréscimos posteriores, pero no dicen que acréscimos son esos. Wellhausen sigue diciendo lo siguiente: hay añadidos que él no entiende de dónde vienen, pero dos problemas se arman en el texto en este momento. El primero, ya teníamos en el Pentateuco una muestra de un texto doble, jehovista y sacerdotal, que había sido combinado, la historia de la Arca de Noé. Pero ahí el texto había sido recortadito en varias partes y había sido justapuesto de manera bien perfecta. La introducción de uno, la introducción de otro. El desarrollo de uno, de otro, conclusión de uno y conclusión de otro. Pero en ese texto no encontramos una doble introducción. Y bueno, si es un texto entonces justapuesto, ¿cómo no tenemos una doble introducción? Y el segundo problema, hay la necesidad de explicar, bueno, yo he invertido el orden, hay la necesidad de explicar por qué hay citaciones claras en números 13 y 14 de otras partes del Pentateuco. Se percibe que hay copias de textos de Éxodo 32 a 34, el becerro de oro, y Ezequiel en el capítulo 20, cuando habla de toda esta rebelión que se pasa en Cades Barnea. Entonces, ¿cómo explicar la genealogía literaria de esos textos? ¿Quién depende de quién? En otras palabras, ¿quién copió de quién? ¿Dónde está el plagio en esta historia, no? Y bueno, eso entonces son los problemas que se arman en la teología documental, en la teoría documentaria, y que todavía no hemos podido responder desde la teoría documentaria. Seguimos. Yo digo que me parece que en el desarrollo de la teoría documentaria, la gente se ha reunido, todos los investigadores, y han dicho, mejor no hablemos de eso, ¿no? Vamos a hablar de lo que nosotros podemos manejar ahorita, ¿no? Y se olvidaron de esos problemas. Paso para Martin Knott, que es importante, este grande investigador del Pentateuco. Ya en el final de los 70, un poco antes de su muerte, él escribe su comentario Números. Escribe en Jerusalén, él dice en la introducción que no tenía una gran biblioteca a su disposición, y de hecho ahí él percibe que ya está influenciado por los estudios de Hermann Gunkel sobre la historia de las formas. Él dice, mira, es muy probable que este texto venga de una antigua leyenda sobre la tomada de Hebrón hecha por Caleb. Wellhausen ya había tenido esta intuición, pero no habían desarrollado todavía. Esta leyenda se fue entonces desarrollando y llegó hasta su forma final en la Biblia. Él dice que el texto yavista concentraría
toda la tomada de la tierra en Hebrón, y entonces metería toda la gente, no solo Caleb, en el texto. Y después, la fuente sacerdotal, un sacerdotal tardío, añadiría todos estos versos que yo elenco acá, y dicen que los espías reconocen no solo Hebrón, sino toda la tierra, y entonces ahí tenemos la participación de Josué y Caleb, y Josué con un espacio más valorado, explicando por qué Israel se tardó en llegar a la tierra prometida. Eso sería entonces el papel de la fuente sacerdotal. Pero igual que Feldhausen, también nos puede explicar un montón de cosas y dice, bueno, eso es un añadido, eso es un acréscimo, eso no conseguimos explicar todavía. Bueno, de eso entonces, en los 70, entramos en colapso, la teoría documental ya no explica mucha cosa. ¿A dónde vamos entonces con la investigación del Pentateuco? Quiero trazar un pequeño panorama de cómo estamos hoy, para que sea nuestra base del análisis que vamos a hacer muy pronto. ¿Ya están cansados? ¿Cansadas? ¿Todavía atentos? A ver. Bueno, seguimos. ¿Los del fondo ya están dormiditos? No. Ahí es más fácil de esconder, ¿no? Ah, atento. Muy bueno, brother. Qué bueno. Lindo. Entonces, un pequeño panorama de la investigación actual del Pentateuco. ¿Vamos? A los que están estudiando, tus estudiantes de Pentateuco, atentos, ¿ah? Por favor. Hay todavía los investigadores que con mucho coraje, por lo menos en mi opinión, siguen con las fuentes en el modo clásico, defendiendo las 4 fuentes de Wellhausen. Ahí tenemos, por ejemplo, John von Sitters, Baruch Levine, Sebaas, Davis, y algunos trabajos que a mí me interesan mucho. Uno de Aaron Schacht, que es un genio, de hecho. Trabaja con las 4 fuentes, modo tradicional, pero tiene unas intuiciones que son, de hecho, muy inteligentes. Y hay una estudiante que está publicando sus trabajos ahorita, un libro de ella está saliendo ahora por Morzibek, llamada Bruna Velcic, que está estudiando si hay la fuente sacerdotal en este texto de Números. Y eso es muy importante, porque uno de los pivots de toda la estructuración de una teoría global para la formación del Pentateuco es dónde termina la fuente sacerdotal. Y no sabemos, hay muchas teorías. Pero en un artículo de 2006, si no me engaño, Jean-Louis Ska, este profesor muy consagrado del Pentateuco del Pontificio Instituto Bíblico, intuyó que quizá Números 13 y 14 tuvieran todavía la fuente clásica sacerdotal. Y esta Bruna está trabajando con este tema. Todavía no he leído sus trabajos, estoy curioso para conocer. Hay un segundo grupo que entiende que Números es una de las últimas composiciones del Pentateuco, que es muy bien representado por 2 autores, Otto y Achenbach. Hablo de manera aquí un poquito más rápida y general. Esos autores piensan que tenemos en un primer periodo persa, o sea, pronto que retornaran del exilio de la Babilonia, una organización de 2 trabajos en el tema de la Torá. Un primer es una estructura de 5 libros y el otro una estructura de 6 libros que por un tiempo han coexistido y después, por supuesto, ganó la competencia la gente de la redacción Pentateuco, como la llamamos. Después el discípulo de Otto, llamado Achenbach, hizo un estudio muy detallado, muy minucioso, muy preciso, justamente partiendo de Números 13 y 14, diciendo que esta redacción Pentateuco, además, ha tenido 3 ediciones teocráticas hechas por los sacerdotes. Pero ahí es donde su teoría se pone más gelatinosa. No puede explicar muy bien cuál es la marca propia de esas 3 redacciones teocráticas desde los textos. Por supuesto, propone una teoría, pero es de difícil comprobación. Y yo pienso que acá es donde la cosa se pone un poco más compleja, oscura, y todavía no entendemos muy bien cómo se pone la cosa. Pero tiene intuiciones muy interesantes. Ellos dicen que Números es el último libro escrito del Pentateuco. ¿En qué sentido? En el exilio de la Babilonia se construye el Triateuco, como le llamamos: Génesis, Éxodo y Levítico. Desde la teología sacerdotal y de las teologías antiguas,
que ya habían por ahí. Regresando del exilio de la Babilonia, el libro del Deuteronomio es sacado de la historia deuteronomista y puesto como el final del Pentateuco. Pero aquí tenemos un hueco, ¿no? ¿Cómo pasamos del Éxodo, del Levítico, del Sinaí? ¿Sinai o Sinaí? Sinai. Sinaí. Medio sordo igual, ¿no? ¿Cómo pasamos del Sinaí para la toma de la tierra? Entonces, hay 40 años en el desierto y hay un montón de tradiciones para llenar este espacio, ¿no? Entonces, muchos autores piensan que el libro de los números fue construido al final de todo eso para ser esta puente entre el Triateuco y entre la historia deuteronomista. Quien desarrolla eso muy bien es justamente Thomas Homer. Jorgito, por favor. Que entiende entonces que números viene no de una fuente sacerdotal, no de una fuente deuteronomista, no de una fuente yavista, sino viene de este proceso. Cuando sacerdotal ya terminó, estos textos antiguos que son reunidos ya habían sido puestos en Génesis, Éxodo y Levítico, y entonces números, ¿cómo va a ser construido? Con un proceso gigantesco de modificación, reescrita y actualización de un montón de historias que ya estaban disponibles en la biblioteca de este segundo templo. Bueno, los alemanes, a ellos les gusta bautizar las cosas, ¿no? Ellos llaman este proceso de Fortschreibung, que es simplemente esta comprensión de un texto que va siendo añadido, acrecido, interpretado y todo más. Además de Romer, hay un autor muy inteligente igual que trabaja con eso. Es un crítico de algunos aspectos de Romer, otros les acepta muy bien, que es Christian Froebel, que es el organizador de este libro que yo les comenté en el comienzo. Bueno, en la segunda mitad de la época persa, el libro de Josué fue sacado como parte de la historia deuteronomista y se armó entonces el Pentateuco, que ganó un aire de autoridad. Por eso no le llamamos más Pentateuco ahí, sino Torá, porque ahí tiene una autoridad en el mundo judío. ¿Ok? Terminar. Ay, por favor, Julián. Y solo para que nosotros tengamos muy claro, la teoría de Homer es pendiente de la comprensión de que números tienen que manejar problemas entre dos teologías. Eso vamos a ver ahora en números 13 y 14. La teología sacerdotal y la deuteronomista, en el retorno del exilio, por supuesto, tiene problemas. Pero Génesis, Éxodo y Levítico ya estaban organizados. Deuteronomio ya estaba organizado. Entonces, el único libro que tenía todavía espacio, más flexibilidad para que todas esas teorías fueran trabajadas ahí, sería el libro de los números. Esa es la parte hoy más cuestionada de la teoría de Thomas Homer. Yo pienso igual que es una de las partes más geniales de lo que él desarrolla. Pero eso involucra algo, ¿no? Involucra pensar cómo esos textos fueron hundidos, organizados, cómo nacieron los textos de rebeliones en el desierto, quién hizo, quién construyó, quién hizo la justaposición, y ahí surge entonces la necesidad de estudios como esos, de intentar descubrir cómo el texto vino a ser. Vamos entonces para números 13 y 14 finalmente. Bueno, desde este modelo editorial de la Fortschreibung. El texto entonces debe tener nacido de una saga local, una saga probablemente pegada a la ciudad de Hebrón, que traía un héroe que conquistó la ciudad llamado Caleb. Y por supuesto, si estamos hablando de Hebrón y de Caleb, no estamos hablando de israelitas. Entonces es un texto que inicialmente es conservado por no israelitas. Caleb es muy conocido en la historia deuteronomista, es citado en Josué, en Jueces, pero Caleb no es conocido de los profetas. Eso hace con que muchos piensen que Caleb no está en las tradiciones muy antiguas de Israel, sino empieza a entrar cerca del exilio de la Babilonia, cuando la historia deuteronomista es construida. ¿Vale? ¿Están acompañando la historia bien? ¿Sí? ¿Los seminaristas que están acá? Sí, pobres, ¿no? Vamos juntos, por favor. Hasta porque después yo ya pasé para Padre Fidel, pasé para los rectores un examen sobre esta charla. Entonces tendrán que hacer en sus casas. ¿Ah?
Mentira, pero podía ser verdad. Bueno, Caleb es llamado en la Biblia de Cenecita o Ceneceo, no sé cómo eso suena mejor en español. Son los hijos de Cenez. Cenez es un personaje interesante porque él es citado. Acá yo no he puesto todas las citaciones bíblicas, después les puedo pasar el texto integral, ¿no? Y Cenez es un descendiente de uno de los jefes justamente del territorio de Edom, que es un territorio muy familiar a Israel, ¿no? Es un territorio que está al lado, pegadito a Judá. Y creemos que desde ahí vino, por ejemplo, el culto a Yahvé. Uy, entonces esta gente es importante, porque es probable que en este espacio donde se hacía, donde teníamos en la antigüedad minas, se dice, de extracción de metales, minas de cobre, donde ahí tenían un dios de la metalurgia, este Yahvé. Probable que este Yahvé entonces vino de Edom. ¿Se acuerdan de los himnos antiguos que hablan de este Yahvé que sale de Seir? ¿No? Pues, Jueces 5, el cántico supuestamente más antiguo que tenemos en la Biblia, ¿no? Entonces puede que Edom sea muy parcera de Israel. Por eso son poquísimos los libros. Hay un profetita nomás que es bien crítico de Edom, pero en general Edom es amigo de Israel en la Biblia. Por eso puede que, llegando a la historia deuteronomista, estos de Edom que se fueron combinando con Judá y siendo asimilados por Judá, dicen, hey, pero nuestra historia no puede entrar un poquito ahí igual. No nos podemos sentir un poco representados en eso todo también. Y entonces meten ahí su héroe, Caleb. Por eso no está en los profetas antiguos. Y justamente el Negev de Caleb, como es citado en la Biblia, está próximo a Judá. Entonces sabemos que son parceritos, amigos. No estoy usando siempre términos técnicos. Disculpa. En la época del rey Josías, y ese es un rey muy importante, en el siglo VII hace una gran reforma centralizadora. Hay muchas críticas a esas reformas, ¿no? Parece que los profetas no han querido muchísimo el trabajo que ha hecho, pero una cosa es verdad. Con Josías tenemos una relectura de las tradiciones de Israel, a la luz, por supuesto, de su proyecto, y parece que desde ahí esta tradición antigua de Caleb es reinterpretada. ¿Cómo? Teniendo como base a Josué en el capítulo 7, que envía 2 espías a Ai para serem exploradores de la tierra, y Josué en el capítulo 18, ahí no cambié la citación bíblica, que envió representantes de la tribu para recoger la tierra. Y solo este proceso simbólico de recoger la tierra era una señal de posesión. Bueno, pero ahí también tenemos una competencia, ¿no? Más fuerte que de Brasil y de Argentina, de James y Neymar, pobre de Neymar, ¿no? Que Dios tenga su fútbol en sus manos. Acá tenemos una otra tradición de la toma de la tierra que no es hecha por Caleb, sino por Josué. Entonces, ¿quién va a ganar esta historia toda? En la historia deuteronomista, Josué es mucho más fuerte. Entonces, parece que acá Caleb va bajando, va desapareciendo y Josué va subiendo, porque él es el hombre de la historia deuteronomista. Hay un libro para él, no solo un libro, ¿no? Una epopeya teológica. Josué, guiado por Dios, va como un león ganando todas las batallas. Entonces, ¿cómo Hebrón va a ser tomada por Caleb y no por Josué? ¿Cómo la tierra va a ser tomada por Caleb y no por Josué? Vamos a ver que dio esta competencia entonces. Bueno, la teología deuteronomista, entonces, hace probablemente en el exilio o un poco antes del exilio una reinterpretación de ese texto. Y acá tenemos una cosa muy interesante. ¿Por qué? Porque ellos dejan la saga de Caleb. La teología deuteronomista, Caleb, incluso Josué, no está ahí como parte integrante fundamental de ese texto. Y más, este texto es puesto como la introducción a la campaña de la toma de la Transjordania, o sea, en Deuteronomio en el capítulo 1, cuando está asentando las bases para que Moisés y toda la gente tome la tierra prometida, ¿no? Y se vuelve un paradigma, pero no más un paradigma de toma de la tierra,
sino de rebelión. Para que todos sepan que en el comienzo de la historia deuteronomista, si hay una rebelión, van a perder la tierra. Y eso es muy importante para la teología deuteronomista, ¿no? Porque saben que el final de la historia deuteronomista es perder la tierra. Entonces, este se vuelve un texto paradigmático. Más, ahí Caleb va a recibir la tierra, pero Josué va a ser el conquistador. Pero en Brasil tenemos lo que llamamos de medalla de consuelo. O sea, cuando uno llega en último lugar, para no decir, mira, tú eres el último, uno gana una medallita diciendo, congratulations, ¿no? Y parece que igual, Caleb también recibe su medalla de consuelo, ¿no? ¿Por qué? Él, de hecho, gana Hebrón en la historia deuteronomista, pero quien conquista Hebrón es Josué. Y al final, Cádiz, parece que hay muchas tradiciones en Cádiz. Cádiz hace a ustedes acordarse de alguna palabrita en hebreo. Kadesh. Está en el contexto de santidad. Así que era un lugar santo. Y más, estamos en el desierto y en un ambiente donde se cae en 2 metros se puede encontrar agua. Estas fuentes eran disputadas, competencias, familias dominaban y daban la vida para mantener esas fuentes de agua, ¿no? Entonces esos lugares santos dados por Dios eran probablemente, al igual, fuentes de juzgamiento. Y así, de hecho, Kadesh es llamada en Génesis, en el capítulo 14, probable que una glosa explicativa insertada después, que llama Kadesh del lugar del juzgamiento. Entonces, en Kadesh, que antes era el espacio donde se salía para tomar Hebrón, ahora es el espacio donde la gente peca y es condenado a los 40 años en el desierto. Seguimos. La toma de Hebrón entonces tiene que cambiar en la historia deuteronomista, ¿no? Antes era tomada por Caleb, ahora ya no es tomada. Josué la va a tomar pasando el cuchillo, el rey de la ciudad. ¿Y qué intereses e ideologías están por detrás de eso? Bueno, tenemos una reforma centralizadora de Josías que da el tono para la historia deuteronomista, parece por lo menos, ¿no? Y hay personajes extranjeros, no son muy bienvenidos. Entonces mejor sacar Caleb de la historia. Y así Caleb, cuando se vuelve, él de hecho es puesto como un guerrero, de hecho él es puesto como uno que elimina los descendientes de Anak, gigantes, hombres muy fuertes, y no sé en español cómo se dice los nombres de ellos. Pero ahí, Caleb es judaizado. Yo pienso que por detrás de esa historia toda, existe una antigua historia que no sé si ustedes han estudiado. A ti te gustan los mitos, ¿no, Juliana? Una historia de Sinuhe, un egipcio que decide salir de su casa, un aventurero, y se va a Reteno, a Palestina, a Israel, al territorio todo. Y ahí se vuelve servidor de un rey local. ¿Y qué da el tono para la fuerza de Sinuhe? ¿Qué le hace de tan maravilloso que le hace fuerte? ¿Se acuerdan? Mata gigantes. Parece que grandes héroes en la antigüedad tienen que matar gigantes. Esa es la base para la historia, justamente, en la historia deuteronomista de David, matando a Goliat. A Goliat. Y parece que ahí Caleb es acercadito a David, entonces. Él hace el mismo que David hace. Mata a un gigante. Acá mata 3 más. Seguimos. ¿Todavía atentos? A ver si el diablo de la nariz que agarra la nariz y la mete para abajo está ya tomando ustedes, ¿no? Todavía no. Podemos seguir entonces. En el contexto entonces del post-exilio, ¿qué pasa? Bueno, ya tenemos 2 fuentes organizadas, deuteronomista y sacerdotal. Y ahora todo ese material que fue construido tiene que ser ordenado, entonces, ¿no? En el libro de los números tenemos que manejar las cosas. ¿Qué pasa entonces regresando del exilio? El siguiente. Josué fue puesto como el paradigma político y religioso. Les pregunto,
cómo la fe, o mejor, la identidad israelita puede ser resignificada y mantenida en tierra extranjera. Si no tenemos templo, sacrificios, la mediación de las grandes instituciones, ¿qué hace que Israel se mantenga vivo aún que en territorio extranjero? Estudiantes de Biblia, ustedes saben, yo sé. ¿Qué hacen? ¿Qué es construido en el exilio para mantener la gente fiel? Me imagino que la escritura y la conformación de sinagogas. Buenísimo. ¿Por qué estoy dando la charla? ¿No? Ustedes pueden venir y dar la charla. Yo creo que la sinagoga no surgió ahí, pero hay autores que sí dicen que surgió en el exilio, ¿no? Pero por ahí lo que tenemos de hecho es la escritura, la Torá. No la Torá como los 5 libros, sino la Torá como los mandamientos que garantizan la autoridad. Eso está en el exilio, ¿no? Y en el regreso del exilio tenemos una énfasis teológica. Hay que obedecer. No es así que la Biblia es organizada. ¿Se acuerdan del último versículo del Antiguo Testamento, de Malaquías, en su orden canónica? ¿Qué dice? ¿Qué? Ahí es querer mucho, ¿no? En la memoria. No, por favor. Dice que hay que obedecer a los mandamientos de Moisés. Y después dice que Elías va a venir para preparar todos para que no sean condenados cuando venga el día del Señor grande y terrible, ¿no? Entonces, de hecho, todo el Antiguo Testamento es organizado con un enfoque fundamental. Hay que obedecer a los mandamientos que son puestos por Moisés. Entonces, Josué es el ejemplo de obediencia, ¿no? Y es puesto, de hecho, como el paradigma de obediencia. Bueno, los textos legitimadores de Josué, que están en el mismo libro de Josué, son precisamente de este primer periodo del mundo persa. Y ahí tenemos algunos problemas. Vamos a hablar de los chismes, entonces, de la época, ¿no? ¿Qué problemas teológicos nacen en esa época? Por supuesto, hay muchísimos. Por ejemplo, en la base, en los mitos fundadores, tenemos una diferencia fundamental. Para la historia deuteronomista, la tierra había sido prometida a los padres en el exilio. Pero para la teología sacerdotal, la gran promesa había sido dada para Abraham y sus descendientes. ¿Cuál mito entonces fundador es lo más correcto? Seguimos. Más problemas, más chismes. La retribución individual. Dios castiga a todos, como tanto insistió la teología deuteronomista, diciendo, han perdido la tierra porque fueron infieles, o el castigo es hecho individualmente. Y otro problema fundamental, ¿qué hacemos con los extranjeros? Porque sabemos que con Esdras y Nehemías tenemos problemazos con los extranjeros, pero igual tenemos el libro de Ruth, que nos va a acordar que la bisabuela, ¿se dice?, de David es una extranjera. Entonces también hay problemas. ¿Qué hacemos con extranjeros? ¿Les metemos en la fe de Israel o no? Éxodo 32, el relato del becerro de oro. Entonces, acá estoy siguiendo la teoría de Roma, de los presupuestos y aplicándoles a números 13 y 14. Creo que fueron la base para números 13 y 14. El gran pecado del Éxodo ahora es repetido después del Sinaí. ¿Y qué la gente va a hacer? Ya tienen la ley. ¿Y ahora? ¿Cómo se van a portar? Porque antes del Sinaí, todo bien. Hemos tenido en Éxodo 16 a 18 una serie de murmuraciones, de problemas, pero Dios arregló todo. Ha hecho la alianza. Han pecado con el becerro de oro, pero igual Dios hizo la alianza. Pero después de una alianza impresionante celebrada en el libro de Levítico, ¿cómo la gente se va a portar? ¿Van a ser obedientes a la ley de Moisés o no? Parece entonces que Éxodo 32 inspira la versión, pero acá es interesante. Después del exilio, ¿saben qué se mantiene? La versión de Deuteronomio del texto. O sea, de Cades Barnea como lugar de pecado. Se mantiene la versión deuteronomista de este texto. No solo la versión que está en Deuteronomio, sino aquella hecha en la época de Josías. Y igual se rescata Caleb como un personaje importante.
Entonces también se mantiene una antigua leyenda de antes de la fuente sacerdotal y javista. ¿Por qué los escribas hacen cuestión de mantener esas tradiciones antiguas, releerlas y reinterpretarlas? Es un tema interesante. Seguimos. Al final se mete un texto etiológico sacado de Jueces, que es este texto de Jormá, que quiere decir que la gente se dañó, que la gente hizo el pecado más grande y por eso fueron castigados. ¿Por qué se mantienen tantas tradiciones así en este texto único, no? ¿Qué tiene él de tan especial? Yo creo que acá está la cosa. Acá entendemos qué pasa en la cabeza de los escribas en el retorno del exilio de la Babilonia. Ya vamos a profundizar eso. A la luz de la visión negativa que Deuteronomio 1 a 3 dio para Cades Barnea, ellos construyen entonces, tomando la imagen de Cades como la fuente del juicio, números 13 y 14, que yo pienso, por lo menos, estoy siguiendo a Rome, pero igual desde mi investigación, que ese es el centro de todas las citas, las enormes citas, por lo menos 9 que tenemos, de confusión, rebelión y pecado, que están en el libro de los números, del capítulo 11 al capítulo 20. Entonces me parece que números 13 y 14 es la central, porque relee el gran pecado de Éxodo, y entonces funciona como la regla para medir las demás. Bueno, después de todo eso entonces, corremos, ¿no? ¿Qué creen? ¿Podemos tener una mirada del texto general, de cómo el texto fue construido? ¿Sí o más o menos? Sí, la gente ya con miedo, ¿no? Diciendo, más o menos no va a explicar nuevamente todo. Mejor no. Termino entonces con algunos pequeños aportes sobre la historia teológica y las estrategias literarias que son usadas. Ya voy a dejar acá las diapositivas y hablo con un poquito más de libertad. Primero, por mucho tiempo pensamos que el libro de los números, así como el Pentateuco, fue construido con una justaposición de textos. Y entonces, cuando la teoría documentaria entró en crisis, buscamos la teoría fragmentaria, diciendo, mira, había fragmentos que fueron añadidos. Pero ¿cómo la teoría de los fragmentos explica un texto que mantiene un texto, revisa otro, vuelve a un texto de tradición antigua y vuelve a una leyenda antigua? No explica. Así que Números no sigue la teoría documentaria. Y eso es muy interesante. Martin Noack, cuando revisó la parte final de Números, decía, mira, si nosotros hubiéramos comenzado a definir las 4 fuentes desde Números, nunca llegaríamos a ellas. Y de hecho, no están ahí. Acá estoy en contra de Bruna Velchich, que dice que sí hay la fuente sacerdotal en Números. Yo no creo. Acá hay un proceso mucho más inteligente, mucho más noble. Y acá este otro investigador que yo les presenté, Erhard Otto, dice que este recurso de recurrir a fuentes antiguas da peso a un texto. Así que me parece que son estrategias literarias muy interesantes de los escribas. Después, hay algunos artificios pragmáticos de identificación. Por ejemplo, nosotros tenemos un héroe del sur y uno del norte. Tenemos Caleb, de Hebrón, y tenemos Josué, de Efraín. Todos se sienten representados entonces en el texto. Es un texto plural de muchas voces, pero hay una voz más fuerte, que es la voz de los sacerdotes, sin duda. Pero es un texto de representación. Así no tenemos un único autor o una única redacción final, tenemos muchas redacciones finales. Y eso es muy bien puesto cuando vemos la crítica textual de Números 13 y 14. Si quieren después, pueden profundizar el tema. La Sirio-Hexapla, la Septuaginta, traen versiones distintas de la cita. Ni siquiera estaban de acuerdo en el siglo II o III cómo la cita debía ser dicha. Y traen 3 grandes inserciones en el comienzo, medio y final que cambian la lógica narrativa del texto. Y eso es muy interesante. Después,
tenemos acá un recurso fino de los escribas. Tenemos dos escenas típicas combinadas, o sea, escenas que tienen elementos que son padronizados. La primera son las escenas de toma, ¿no? de tierra. Y el segundo, las escenas de toma de tierra involucran el envío de los espías, el regreso y después la toma. Cuando esperamos la toma, se corta y empieza entonces una escena típica de murmuraciones. La combinación de las dos igual nos dice, oye, todos están representados. Las escenas de murmuración de Éxodo, de la teología sacerdotal, y las escenas de toma de tierra de la teología deuteronomista. ¿Me hago entender? Y para terminar, lo que tenemos es una trama en torno a la autoridad de Moisés. Los cambios, especialmente con Jormá y con el comienzo del relato que cambia Deuteronomio, ponen ahí la repetición de algo, la repetición de un término que es de acuerdo con Yahvé. Y eso es muy importante. Porque a veces pensamos que el texto quiere valorar a Josué, quiere valorar a Caleb. Mentira. Sus intercesiones no funcionan. El texto quiere decir que en el momento en que él está siendo construido, mucha gente quiere reclamarse los autorizados a interpretar la Torá, la ley del Señor. Pero cuando vemos, el único mediador solo puede ser Moisés. Y acá en el segundo discurso tenemos lo que voy a usar para terminar, que es Abraham. Primero Dios habla con Moisés, después repite el discurso para Moisés y Abraham, yo dije, el sueño, ¿no? Aarón, el grande sacerdote, ¿no? ¿Por qué? Estoy con el horario de Brasil todavía. Ay, qué mentira para decir que yo no erré, ¿no? ¿Por qué Aarón? Bueno, porque Aarón es el sumo sacerdote. En Éxodo 32, la cosa está complicada para él, ¿no? Está conduciendo la fiesta en honor al becerro de oro. Ahora no. Ahora peca en Números 12, con el episodio de la lepra de María, pero no es castigado. Ahora cuando los exploradores llegan, se presenta a Aarón y a Moisés. Ahora Aarón es mediador. En el capítulo 16 y 17 de Números, van a cuestionar la autoridad de Aarón y él va a ser protegido por Dios. Y en el capítulo 18 pasa algo que nos deja atónitos. Dios habla con Aarón solamente, sin Moisés. Y Dios le habló a Aarón diciendo, el texto quiere decir que al final, que en el retorno del exilio de la Babilonia, tenemos una necesidad, someternos a la Torá de Moisés y no a los mediadores que están ahí haciendo competencia. Y más, junto a la autoridad de Moisés, está la autoridad de los sacerdotes que están guardando la ley de Moisés en el templo. Por eso, ese es un texto tan importante para nosotros, porque nos ayuda a comprender qué es la fineza de la construcción de los escribas y más, nos ayuda a entender cómo Números, de hecho, es uno de los últimos libros escritos y que sigue reglas propias de formación. Tontos somos nosotros si no entendemos que los escribas judíos tienen su misma manera de contar la historia. Pero para eso necesitamos estudios narratológicos y sobre eso algún día hablamos. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Fabricio Catenazzi, gracias por su ponencia, muy provocadora, y estoy seguro que también nos motivará a todos nosotros a profundizar más en los estudios del Pentateuco de estas dimensiones que hemos venido abordando, ¿sí? No solo narrativas, sino también profundizando en las fuentes que nos explican a nosotros el origen mismo de esta colección del Pentateuco.
Yo me imagino que nuestro auditorio está interesado en compartir con nuestro ponente Fabrizio, así que vamos a dedicar un momento para abrir un espacio de conversación con preguntas. Tendremos alrededor de 15 minutos, así que vamos a levantar la mano, ¿sí? Y se les va a llevar el micrófono hasta el lugar donde están para la participación con sus preguntas, inquietudes o comentarios acerca de la ponencia del doctor Fabrizio. El silencio para refletir, ¿no? Tentativo es difícil, yo sé, complicadísimo. ¿Alguien se arriesga? Tenemos allí. Bueno, mi pregunta es muy rápida. Bueno, estoy iniciando estudios bíblicos, pero me pareció muy interesante el tema. Yo hace algún tiempo leí como parte, no parte, sí, leí el libro de los números, por alguna razón, y de acuerdo a lo que tú dices, pues no sé también qué piensas, pero cuando lo leí vi que era muy detallado, ¿cierto?, de escenas y tal, y si te comprendí muy bien, pues la idea es, o el mensaje es seguir la ley de Moisés, ¿no es cierto? Yo diría que entonces también, es decir, como interpretación es, el libro de los números nos ayuda a entender que en la ley de Moisés, la ley de Dios, pues, también hay detalle, aunque no esté explícito en los 10 mandamientos. Es decir, como que a través de esa ley, no sé si decirlo así de alguna forma, Dios también da esa gracia o esa autoridad de gobernarla o de apoyar la vida del ser humano, aún en los pequeños detalles. Bueno, yo creo que tu intuición va por un buen camino. La gente había recibido la historia deuteronomista, relatos pesados de guerra, y sobre todo que valoraban la necesidad de que la gente con mucha fuerza armada pudieran tomar Canaán, ¿no? Todo eso es muy cambiado en números cuando tenemos no la guerra, sino una marcha religiosa, litúrgica, para llegar a la tierra prometida. Acá hay un tema importante que yo pasé a lo largo, pero les cuento ahorita, que involucra justamente esos cambios que se hacen en la historia deuteronomista por los sacerdotes, este movimiento post-sacerdotal, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la historia deuteronomista los enviados que son llamados de espías, pero en números no son llamados espías. Lo que aparece es un verbo hebreo llamado tur, que significa explorar. Ellos son enviados, latur, para explorar la tierra de Canaán. Ese verbo es sacado de Deuteronomio capítulo 1, pero también de esta borlag, de esta base ejemplar del libro de Ezequiel, porque en Ezequiel Dios dice que Él explora la tierra por anticipación. Por eso cuando en números ellos son enviados para llegar a la tierra, no tienen que luchar en este momento. Tienen nada más que hacer lo que Dios ya hizo, que es explorar y reconocer. Por eso hay igual, narrativamente, un peso en el verbo ver. Tienen que ver las uvas, tienen que ver que es tierra prometida. Por eso se cambia el tono en números. Y el tono es de hecho de una comunidad litúrgica que debe marchar rumbo a la tierra prometida. Todo es lindo hasta el capítulo 10. Todo es triunfal hasta el capítulo 10. Una celebración de la Pascua, la donación de ofrendas, la estructuración espacial, geográfica, interna del pueblo. Pero cuando llegamos al capítulo 11, cuando uno no obedece la voz de Yahvé, empiezan entonces los problemas. Qué mensaje poderoso, ¿no? Para los que retornan del exilio, llenos de problemas, llenos de confusiones internas, pero necesitando obedecer un proyecto teocrático de organización litúrgica, sacerdotal, centrada en el templo de Jerusalén, ¿no? Ahora ya no es más tiempo de guerrear, están sometidos a los persas, ahora es tiempo de obedecer, si quieren reconstruirse
y ser nuevamente pueblo de Dios. Creo que ahí está más o menos el tono del libro de los Números. Buenas noches. Muchas gracias, súper interesante. Yo estoy empezando, pero quiero que tú me digas si estoy bien, si entendí bien. Entonces, a pesar de que los números no tienen pues una fuente sacerdotal, ¿cierto? Y tampoco se sigue por una teoría documentaria, ¿cierto? Sí legitima lo que es la autoridad de Moisés y la Torá como un documento base para el pueblo. Perfecto. Qué bueno que los de primer año se están arriesgando. Segundo año. Disculpa, la clarividencia no me vino ahorita, perdón. Que se están apuntando. De hecho, el documento se terminó, ¿no? El documento que fue construido en el exilio de la Babilonia, sacerdotal y deuteronomista, se terminaron. Pero las teologías han seguido. ¿Cuál es el tema hoy en la investigación del Pentateuco? No sabemos bien quién manejaba esas teologías, quién eran los responsables. Así que hay ahora unas pocas publicaciones que van intentando dar identidad para esas personas. Por eso es difícil hablar de un redactor, un autor, una línea de redacción, una corriente redaccional, una vertiente. Salimos por vertiente, no parece más fácil porque es más impersonal. Entonces decimos una vertiente sacerdotal, para no decir que no sabemos si es un autor, si es un montón de autores, si es una escuela o si es una corriente. Pero ahí están los investigadores de Pentateuco intentando ver quiénes, después de cerrado los documentos literarios, sacerdotal y deuteronomista, que son los que se mantienen, los sacerdotal más o menos. Ya viste, Eloísta, ya se fueron hace mucho tiempo, que Dios les tenga. ¿Quiénes son los responsables entonces por esa formatación? Solo sabemos indirectamente desde las estrategias literarias que ellos utilizan. Y eso es muy interesante. Desde el autor implícito, podemos tener, en la narratología, podemos tener algunos aportes de quiénes eran esos grupos. Algún día quizá tendremos eso antes de llegar al cielo, ¿no? Quizás. O sea, los procesos de lectura, reinterpretación, son los que se van perfeccionando o acercando más con el tiempo. Pero entonces, sí, los números vienen como legitimando la autoridad de Moisés, cuando sí, tú nos dices que al final pues no, que hay que obedecer la ley, y legitiman también la Torá para el pueblo. Precisamente, Moisés es la imagen perfecta de la Torá, es el icono de la Torá, y Aarón es el icono del templo, ¿no? De una teocracia en el templo, precisamente. Acá estamos delante probablemente de un modelo protomidrástico, así dice Romer y yo concuerdo mucho. No creo que es una antología, porque en una antología vamos metiendo textos elegidos. No es una antología, es un proceso de interpretaciones, relecturas, fusiones, separaciones, mucho más complejo que una antología. Es lo que encontramos, por ejemplo, en los documentos de Qumran, cuando encontramos un montón de textos aislados, de versos sacados de la Torá, que son metidos junto a comentarios, y ni siquiera sin una separación, sin una introducción. Es un texto hecho con un montón de comentarios, de versículos esparcidos, reunidos, ¿no? Me parece que esas técnicas de Qumran, de alguna manera, ya están presentes acá en las estrategias literarias de los escribas del segundo periodo persa. Ok, muchísimas gracias. También tenemos algunas participaciones, doctor Fabricio, si quieres, puedes venir aquí todavía. Tenemos algunas participaciones desde quienes están conectados en nuestras redes. Sí, entonces el profesor de Cipriana agradece por la conferencia y pregunta lo siguiente: siguiendo la teología narrativa, ¿podríamos pensar que Números 13-14 cumple la misma función que Éxodo 32-34 para aportar nuevos elementos al pueblo antes de entrar a la tierra prometida?
¿En qué sentidos podríamos desarrollarlo en clave de teología bíblica? Bueno, la pregunta de verdad es muy buena. Para mí, números 13 y 14, sin duda, es una relectura de Éxodo 32-34, así como tenemos relecturas en otros episodios de murmuración. Números 11 y 12 va a trabajar con las, ¿cómo dice? Las palomitas chiquititas que caen del cielo. Ah, igual en portugués, codornices. Tenemos el episodio de las codornices, igual, ¿no? De la rebelión en contra del maná. Tenemos retrasado para el capítulo 20, porque si Moisés no es condenado en Cádiz, así como antes se tenía en Deuteronomio, entonces la condena de Moisés tiene que ser en el capítulo 20, en las aguas, donde Moisés le falta la fe, entonces golpea la roca 2 veces para que las aguas salgan, ¿no? Números, sin duda, es una relectura e interpretación, un modelo proto-midrástico justamente del libro del Éxodo. Acá hay unas nuances, unos rasgos propios, ¿no? Ya pasamos por el Sinaí, entonces la escena tipo de antes del Sinaí y de después del Sinaí cambia, porque aquí Dios condena y castiga, y no castiga poco, castiga 40 años en el desierto, condena a los cadáveres ahí esparcidos en el desierto, ¿no? Acá hay unos temas que son muy finos, yo sé de que se están riendo. Hay unos temas muy finos, narrativos, que todavía hay que explorar. Yo pienso que acá estamos en un campo muy grande de investigación que todavía falta muchísimo, incluso a los europeos, que se ocupan mucho del proceso de composición, pero se ocupan muy poco de la forma final. Bueno, hay otra pregunta de chat y una mía. Entonces vamos primero con la de Facebook. Pregunta Francisco Gutiérrez, ¿la autoridad judía actual reconoce estos estudios como válidos para el judaísmo? Bueno, ahí habría que preguntarse de qué judaísmo estamos hablando, ¿no? Hay muchos judaísmos. Lo que a mí me toca mucho son algunos websitios, algunas líneas judías que tienen esta sensibilidad narrativa. Por ejemplo, hablamos de Robert Alter, que es considerado el papá de la narratología aplicada justamente a la Biblia, ¿no? Cuando él analiza números 16 y 17, va a percibir que existen 2 rebeliones, Coré, Datán y Abirán, una de Coré y la otra de Datán y Abirán. Estas rebeliones están tan interpuestas que es difícil para uno percibir cuándo empieza una y cuándo termina la otra, o si toda es parte de un solo relato. Si hay, de hecho, una unidad en el relato. Cuando Alter termina su capítulo en The Art of Biblical Narrative sobre la repetición, dice que esas repeticiones que son puestas, esta insistencia en algunos textos iguales, de verdad nos confunden a nosotros modernos, porque estamos aplicando nuestras teorías literarias modernas a un texto que ni siquiera tiene que ver con nosotros que no somos orientales, ¿no? Y entonces él dice, hay que ahora empezar a reconocer que hay estrategias narrativas que son desconocidas a nosotros y que tenemos que descubrir desde los textos bíblicos. Esa es la base del problema que levantamos, que Wellhausen levantó sobre nuestro texto de números 13 y 14. Pero no hay 2 comienzos, no hay 2 inicios de la narrativa. Pero ¿por qué tiene que haber? Para nosotros sí, hay que arreglar todo, estructuralistas, pero para ellos no. Y entonces, no teniendo 2 comienzos, ¿cómo eso mueve el lector? Ahí entra entonces todas las lecturas pragmáticas, cuáles nosotros tengamos el deseo de meter en el estudio, ¿no? Narrativa, o la semiótica, el efecto en el lector, o sea, todas las lecturas que se preocupan con nosotros en un corte sincrónico. Muchas gracias, Fabricio. Yo te quisiera hacer una pregunta. Nos muestras cómo el libro de los números se convierte en un puente entre Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio, ¿cierto? Gracias por la pregunta más difícil de la noche. Y me preguntaba el rol
de los censos dentro del libro de los números en esta cuestión de ser libro puente, porque son dos generaciones, ¿no? Los que están en el desierto no son los mismos que entran después de la tierra prometida. Entonces, en esta perspectiva de ser números un libro puente, ¿qué rol narrativo juegan estos tipos de los censos en el libro? Perfecto. El que ha propuesto esa idea de libros como un libro puente, de números como libro puente, fue justamente Thomas Romer. Y yo creo que esa es la parte un poco más complicada de su teoría, porque él no precisa justamente qué naturaleza de puente es esa, ¿no? Yo pienso que acá tenemos una puente fundamental que es entre la historia deuteronomista y el Tirateoco, que representa la teología deuteronomista y la teología sacerdotal. Ahí los censos son muy interesantes, ¿no? Porque muestran que si no hay un nuevo corazón, o sea, si no hay un nuevo entendimiento de lo que es la ley, uno no puede ingresar a la tierra prometida. En última instancia, es una crítica a Éxodo 32-34, pero en última instancia igual, es una crítica a toda la gente de la historia deuteronomista que no fue fiel a la Torá, como mandamiento, no como escrito, y por eso perdió la tierra, ¿no? Entonces, me parece que es una puente a la medida que tiene que manejar distintos intereses teológicos, descubrir algunos caminos en ellos, no responde a todos. Tenemos ahí en el medio, metido en la narrativa, un montón de leyes, algunas muy antiguas, algunas recientes, que tampoco las entendemos muy bien, pero me parece que ahí hay un esfuerzo muy concreto de mantener algunas tradiciones que a la gente les gustaba mucho. Quieren mantener, quieren dejar ahí en la tradición israelita, recompilándolas de esta biblioteca de Israel. Y ahí manejando entonces intereses, pero sabiendo que no es un texto polifónico, así como tenemos en la teoría literaria, ¿no? Porque no es de voces iguales, sino quiere mantener distintos intereses, pero que la gente sepa que lo que importa es la Torá y es Aarón, o sea, la teocracia que está delante de Israel en el retorno del exilio de la Babilonia. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus participaciones. Damos paso ahora a las palabras de la directora del programa de Ciencias Bíblicas, Juliana Alejandra Triana Palomero. Bueno, muchas gracias. Ya es mi turno. Bueno, Fabricio, de nuevo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por traernos la frescura de la investigación, la frescura también de la pasión de un exégeta que se entrega con alma, vida y corazón a un texto. Fabricio lleva más de 15 años estudiando todo esto del libro de los números. Y aún falta más, falta por decir mucho más, pero fíjense ustedes cómo algo nos atrapa el corazón y pues nos absorbe completamente, ¿no? Qué lindo que ustedes aquí dentro de unos 15 años también estén dando después la lección inaugural, aquí Juliana dándonos la lección inaugural, ¿no? Del sermón de la montaña en Mateo, por ejemplo. Porque es que como nos dice Van Gogh, ¿qué sería de la vida si no tuviéramos el valor de intentar algo nuevo? Ya esta frase ustedes me la han escuchado en otras ocasiones. Por eso es importante que sigamos teniendo valor de intentar algo nuevo. Porque si pensamos que ya como estamos muy bien, pues estamos equivocados. Ni siquiera Israel se conformó con una versión de sí mismo uniforme, univocal. Siempre buscó actualizarse, releerse y no temió a la diversidad, a la polifonía, no solamente literaria, sino experiencial. Entonces, por eso quiero hacer mi compartir muy breve, haciéndoles este recorderis. Intentemos cosas nuevas, porque se vale y lo necesitamos. Y este año necesitamos mucho de este valor, porque estamos en el jubileo de la esperanza dentro del ámbito católico, ¿sí? Y también queremos que aquí todos como comunidad académica de ciencias bíblicas también se impregnen de esto que estamos viviendo nosotros, el jubileo de la esperanza, que en hebreo se dice tikvá, pero tikvá también traduce cuerda. Y justamente la historia de la entrada, ¿no?, a la tierra de Canaán, hay una mujer supremamente importante, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan de ella? Rahab, ¿cierto? Gracias a ella es que los exploradores pueden hacer su exploración sin que sean avisados,
¿no? Sin que sean entregados a las autoridades locales del momento. Y le dicen, mira, por habernos tú hecho este favor, cuando entremos acá te perdonaremos la vida. Bueno, listo, trato hecho. ¿Cuál es la señal? Esa cuerda por donde nos bajaste, que quede en la ventana. Y cuando nosotros entremos, la vemos, no te hacemos daño. Tikvatos traduce cuerda, pero también esperanza. Por tanto, este año, este semestre, queridos estudiantes, los invito a que usemos este sustantivo para abrazarnos a lo que anhelamos. Porque no es simplemente esperar que algo bueno ocurra, es que yo con todo lo que tengo me abrazo a eso que deseo. Por tanto, donde va mi deseo, voy yo. No estamos divididos, sino que estamos unificados. Entonces, que esto lo podamos aplicar no solamente en el estudio, sino también en nuestra vida personal, nuestra vida espiritual, en cada una de las vocaciones que cada uno de nosotros tenemos. ¿Y por qué es importante tener Tikva? Porque es que se vienen cosas muy chéveres para este año. Entonces, como ya les dijo el padre Fidel, nosotros en septiembre vamos a tener la Semana Internacional de Estudios Bíblicos y el gran tema va a ser arqueología y Biblia. Y vamos a traer a dos de los grandes personajes, de los grandes maestros en arqueología bíblica. El primero de ellos, Israel Finkelstein, quienes han leído la Biblia desenterrada. Conocen a Finkelstein, bueno, ya Isaac está levantando su manito, ¿cierto? Israel Finkelstein nos va a acompañar presencial, aquí, va a estar con nosotros. Y este auditorio va a quedar chiquito para poder escucharle. Él es el director del Instituto de Arqueología de la Universidad de Tel Aviv y es el corresponsable de un proyecto de excavaciones en Megiddo. Suena muy importante, ustedes, los que ya vieron libros históricos entenderán la razón. Pero también vamos a tener a el padre Jesús García Recio, que es la autoridad mundial en estudios orientales y semiología. Él escribe el acadio como hablar español. Sí, le fluye. Entonces, va a ser una cuestión espectacular y él nos va a hablar mucho de la antropología en textos de Mesopotamia. ¿Sí? No les adelanto el tema para no hacer, ¿cómo se llama? Spoiler, gracias. Muy bien. Y ustedes dirán, oiga, ¿y no hay mujeres arqueólogas? Y Biblia dice, pues claro, se las vamos a traer en el ciclo de conferencias que vamos a hacer durante todo este año. Recuerden que tenemos una alianza académica con el IBO, el Instituto Bíblico y Oriental, y con ellos hemos generado una serie de conferencias que las vamos a dar durante todo el año, los últimos martes de cada mes. Y vamos a tener temas como estos. El cuento de los dos hermanos, Papiro de Orbiney y la historia de José, Génesis 39. Es decir, vamos a comparar una historia egipcia con la historia de José. ¿Quién nos va a hablar de eso? La doctora Melissa Prat Estrada, colombiana. Vamos a hablar con la doctora María Eugenia Muñoz de la aproximación a la mujer en el Antiguo Egipto y vamos a hablar también de las diosas lactantes egipcias de las diosas lactantes egipcias a las iconografías de María Lactans. O sea, vamos a todo un abordaje iconográfico de esas figuras de las mujeres amamantando en Egipto y también en el espectro cristiano. Muy interesante. Vamos a hablar también de los avances arqueológicos en el Santo Sepulcro, de la mano de la doctora Cayetana Heidi Johnson, que en el año pasado nos acompañó con la arqueología detrás de la Basílica de Belén. Quienes la vieron, pues salió en noviembre. Entonces, nos va a volver a acompañar con este hermoso tema. El doctor Marlon Winnet nos va a hablar de las asociaciones gremiales en el mundo antiguo. Entonces, vamos a seguir profundizando en todas estas asociaciones, en todas estas dinámicas de mutua retroalimentación entre culturas, ¿no? Que va a ser bien interesante. Y el presbítero doctor José Andrés Sánchez, que trabaja con el padre Recio, que va a venir a nuestra Semana Internacional de Estudios Bíblicos. Bueno, lo vamos a tener el padre Recio online, Finkelstein sí va a estar presente, pero el doctor José Andrés nos va a hablar del legado antropológico del Oriente Bíblico. Entonces, como ven, la cartelera está muy, muy, muy buena para este semestre y finalizaremos este ciclo de conferencias con la doctora Meribeti Rodríguez, también colombiana, que nos va a hablar de la fraternidad y la sororidad desde una lectura bíblico-contextual del qué buscan y a quién buscas. Son unos textos que están en Juan, ¿verdad? En perspectiva del Summa Causai, de los pueblos originarios. O sea, vamos a ver elementos también del ejercicio bíblico, pero con mirada latinoamericana. Entonces tenemos este año y cositas concentradas en este semestre muy buenas para que ustedes se sigan formando.
Entonces, ayúdenos a replicar esta formación, aprovechenla ustedes también, porque de verdad que lo hacemos con mucha generosidad y con mucho, mucho, mucho cariño. Bien, solo me queda en este momento agradecer nuevamente a Fabricio. Le voy a pedir al profesor Lino que me acerque una bolsita dorada que está allí atrás. Exactamente, ese es un tesoro que trajimos directamente del Templo de Salomón. Y Fabricio, con todo cariño, un detallito muy sencillo, como eres muy buen lector. Gracias, de corazón. ¿Es un libro? Es un libro, algo que no le gusta a Fabricio. No, casi nada, ¿no? Sí, listo. Qué lindo. Es la utilización de la política, perdón, la utilización política de la Biblia de Rafael Aguirre. Yo sé de quién fue la idea. Hablamos de ese texto. Muchas gracias, de corazón. Con todo cariño, Fabricio, con todo cariño. Bueno, ¿y ustedes cómo se sintieron en la lección? ¿Cómo sintieron que fue acompañada? ¿Se sintieron bien? Yo salgo ahora. Pues eso fue... Eso fue gracias también a que tuvimos un excelente maestro de ceremonias, ¿verdad? Entonces vamos a darle un fuerte aplauso al profesor Fabián Rico, que se integra a nuestro equipo de profesores de Ciencias Bíblicas y del Instituto Bíblico Pastoral. Y, profe Fabián, no hay bolsita dorada, pero sí bolsita azul. ¿Sí? Entonces, querido Lino, pues por favor, tenemos un sencillo, pero sentido detalle para el profe Fabián, por favor. Claro, profe Fabián, revise. Entonces, le queremos ofrendar con mucho cariño uno de los libros productos de nuestros profesores, es el Manual del Método Histórico Crítico, elaborado por el profesor Jessy Triana, y el botilito porque en ciencia bíblica se debe dedicar buenas horas de estudio y el agüita nunca debe faltar. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a darle entonces la palabra a Padre Fidel para que él nos cierre el evento. Ya es tiempo de terminar y terminamos ciertamente agradecidos con Dios, que nos reúne y nos da la oportunidad de deleitarnos escuchando su palabra, acogiendo su voz y de manera especial de parte de aquellos que escrutan los textos bíblicos con rigor para entregarnos el jugo que tienen. Son realmente nuestro gran tesoro. Yo quiero terminar haciendo un reconocimiento de nuestro equipo de profesores. Este año continuamos con el equipo de profesores constituido por el padre Wilton Sánchez, el profesor Luis Gómez, el profesor Lino Beltrán, yo para apellidos y nombres peor, el profesor Jessy Triana, que ahorita hizo sentir su voz, el profesor Miguel Camelo. Este es nuestro equipo, el padre Humberto Aristizábal, la profesora Elizabeth, creo que la había mencionado, ¿no había mencionado? Ok, Elizabeth Rodríguez, generalmente menciono primero a las damas, pensaba que la había dicho. Es nuestro equipo, un equipo realmente muy capacitado, un equipo además muy fraterno, y yo les doy gracias a Dios de poder contar con ellos. Y en este periodo, en este semestre, se vinculan 3 nuevos profesores. Son 3, el primero lo acaban de presentar, pero tenemos 2 más. Entonces yo quiero darle la bienvenida también de mi parte al profesor Fabián Rico, quien ya acaba de recibir su regalo. Fabián Rico es colombiano, es de los Llanos Orientales, por allá de Restrepo, y tuve el honor de conocerlo hace una década, creo el año 2015 o 2016, si no me equivoco, cuando él hacía sus estudios en Roma, y en ese tiempo yo trabajaba también en Roma, en un encuentro que no olvido, porque fue sobre la primera vez que te vi,
era el encuentro sobre scrolls, scribes y pharisees, allá, y ahí estaba Emmanuel Toff, el que recopiló, el que se encargó de la recopilación y publicación de los textos de Qumran. Nos acompañaba en esa ocasión todo el tiempo Israel Finkelstein, lo tuvimos ahí. Estaba Thomas Romer, donde lo encontré por primera vez. A Thomas Romer lo volví a encontrar en el mes de noviembre pasado. El Peter Machis y bueno, y todo un equipo, Joseph Sievers. Lo encontré en un ambiente académico. Y yo me alegro ahora de que él esté aquí. Una vez que ha terminado sus estudios en exégesis y ha tenido ya un primer recorrido como docente, ahora se incorpora en nuestro cuerpo profesoral. Bienvenido y muchos éxitos en este caminar con esta comunidad académica del Instituto Bíblico. Gracias. Quiero también darle la bienvenida al padre Giovanni Colorado, eudista, exalumno de esta carrera, y también él es director de la unidad eudista de espiritualidad. Él a partir de este semestre también comienza a colaborarnos como profesor, inicialmente en el área más teológica, y desde ahí, bueno, seguirá haciendo sus desarrollos exegéticos. Y también el profesor Jorge Schneider Carrero. Jorge Schneider es exalumno de la carrera de Ciencias Bíblicas, magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, y creemos que esta mezcla de haber estudiado con nosotros, ahora la carrera de la maestría en Educación, también lo incorporamos para que nos aporte como docente. Jorge Schneider trabaja hombro a hombro con el padre Giovanni en la unidad eudista de espiritualidad, pero los traemos también a nuestro instituto, somos la misma facultad, para aprovechar sus conocimientos y permitir a ellos que también desarrollen lo que han estudiado con nosotros. Bueno, esto es para decirles quiénes somos. La mayor parte de ustedes creo que ya nos conocemos por los diversos encuentros académicos. Quiero desearles a todos un semestre realmente provechoso, que podamos crecer mucho en nuestras habilidades como exegetas, como intérpretes de la Biblia, y no olvidemos que esto no es una cuestión de técnica. La exégesis no es solamente una técnica, es un ars. Y el ars, un arte. Y el arte tiene que ver mucho con el carisma. Y el todo carisma es un don de Dios. Así que si ustedes están aquí, es porque mi Dios